Acá para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual es el mensaje de toda la Biblia, y quisiéramos invitarles a que se queden con nosotros. Bienvenidos a este espacio donde compartimos la palabra del Señor. Estamos acá discípulos de algunas naciones como Guatemala, Colombia, hermanos de Estados Unidos y algunos otros lugares que se agregan en el trayecto de este programa. Bienvenidos todos. Me gustaría que abriésemos la escritura al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2. Y vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 y 2. Y también posteriormente leeremos los versículos 6 y 8. Así que les invito a que podamos revisar la escritura y encontrar el Evangelio del cual nos habla toda la Biblia, este mensaje de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, de la ofrenda preparada desde antes de la fundación del mundo. El Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 1 y 2 y versículos 6 y 8. Así que les invito a que vayan conmigo a la lectura de la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente: Y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Esto es lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Quiero ahora ir al versículo 6 al 8, que dice: Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo sobre los ojos del ciego y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo declaras, enviado. El estanque de Siloé, que significa enviado. Y fue entonces y se lavó y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Quisiera invitarles a que oráramos en este momento. Padre, te agradecemos porque en tu infinito amor y misericordia tú nos has alcanzado, Señor, a través de la revelación de tu palabra, Padre Santo. Te damos gracias porque en realidad no depende de cada uno de nosotros, Señor, sino que depende de tu misericordia, de tu gracia, de tu favor, de tu gran amor, Señor, expresados en Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Por lo cual hoy estamos delante de ti en este momento, Señor. Te rogamos que este sea un tiempo donde tu palabra nos dé esa vida, Señor, que ella tiene, Padre. Lo que ella es, Padre, tu palabra, la palabra de vida. La palabra, Señor, que es espíritu tuyo, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Bendigo la vida de cada uno de los discípulos, Señor, que nos reciben a través de esta plataforma, y oro por cada uno de ellos, Señor del cielo. Te pido que nos sea revelado cada día más y más el Evangelio, Señor, que está en toda tu palabra. Ese Evangelio que debe entrar a nuestra vida cada día, Señor del cielo, para que podamos cobrar la vida que está en ti, Señor. Gracias, Padre, por el sacrificio redentor de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección, por medio de quien hoy podemos acercarnos al trono de tu gracia y encontrar el oportuno socorro, Señor, para nuestra alma. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos, y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en este tiempo, Señor, donde meditaremos sobre tu palabra y que podamos encontrarnos con el Evangelio que está en toda la Biblia. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, tu Hijo amado, oramos todos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Quiero compartir esta tarde. Normalmente siempre le pongo un título, un tema a mi enseñanza o a la predicación. Y hoy quiero explicar este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo número 9, de este hombre ciego de nacimiento. Y en realidad la ceguera espiritual es más grave que la ceguera física. Acá tenemos un caso de un hombre que ha nacido ciego. No es que se ha quedado ciego después de algún tiempo en su vida, sino que es un hombre que ha nacido ciego. Es ciego de nacimiento, pero se encuentra con el Cristo, se encuentra con el Señor. Y en realidad cuando Cristo lo busca y lo encuentra, podemos ver lo que sucede. Es interesante ver que es Dios buscando al hombre.
Es Dios buscando al ser humano perdido. No es que el hombre tenga la intención de buscar a Dios. No es que el hombre se esfuerce por buscar a Dios. No, es Dios revelándose al ser humano perdido, enfermo, ciego, aquí bajo la maldición de la ceguera. Y entonces sus discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que él esté de esta manera, con esta ceguera, desde su nacimiento? La Biblia nos enseña que todas las obras de poder, todas las sanidades, los milagros, los portentos, todo lo que se refiere a la manifestación de obras de poder en la Biblia, tienen un propósito. Son para reconocer a Jesús como el Cristo. Juan 20:31 lo dice de esa manera, ¿no? Estas se han escrito, han quedado registradas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y al creer en su nombre tengan vida por el poder de su nombre. Así que todas las obras de poder que quedaron registradas en la Biblia, incluida esta de Juan capítulo 9, sirven para solo un propósito: es dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En realidad, pudiésemos hablar de muchas cosas desde este pasaje de la Biblia. Podríamos hablar de esta sanidad. Podríamos hablar de este gran milagro que ha sucedido. Podríamos hablar de la vida del hombre cojo, del hombre ciego, perdón. Podríamos hablar de la vida de los discípulos de Jesús, pero en realidad si nos enfocamos en otra cosa, perdemos lo más importante, perdemos el Evangelio. Así que tenemos que encontrarnos con el Evangelio en todo pasaje de la Biblia. Y acá podemos ver que se confirma lo que Juan 20:31 está diciendo. Es que todas las obras de poder son para que reconozcamos que Jesús es el Cristo. Si miramos Juan capítulo 5 y versículo 36, Jesús mismo dijo, no solamente Juan dejó registrado que todas las obras de poder eran para que reconociéramos a Jesús como el Cristo. No solamente el apóstol Juan, es que Cristo mismo en Juan 5:36 dijo lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Se refería a Juan el Bautista. Jesús mismo está diciendo, porque las obras que el Padre me dio que cumpliera, es decir, las obras que mi Padre me dio que hiciera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Es decir, Él está diciendo lo que ustedes están viendo, las obras de poder que están sucediendo. Dios me las dio a mí, mi Padre me las dio a mí, para que ustedes puedan creer que yo soy el enviado de Él, que yo soy el Cristo. Así que la sanidad de este ciego era para que pudiesen creer que Jesús es el Cristo. Y para que nosotros hoy pudiésemos creer que Jesús es el Cristo también. No es una sanidad para mostrarnos qué tantos milagros hizo Jesús. No es un milagro para demostrar qué tan poderoso es Él. No, es para que podamos creer que Él en realidad es el enviado de Dios. Que Él es el Cristo. Este ciego de nacimiento en realidad es el único milagro en los evangelios donde se trata de una enfermedad congénita. Es decir, de una enfermedad que viene desde el nacimiento. Aún antes del nacimiento, este hombre ya venía ciego. Era un hombre ciego. Y es el único milagro registrado en los evangelios donde se trata de una enfermedad de este tipo, desde el nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que este pasaje nos está enseñando en Juan 9? Jesús ya les había dicho a los fariseos quién era Él. Pero en realidad los fariseos estaban ciegos. Los fariseos no podían creer que Él fuera el Cristo. Los fariseos no podían creer que Él fuera el enviado de Dios. Entonces, en ese contexto es que se da este milagro del hombre ciego de nacimiento. En Juan capítulo 8, versículos 56 al 58 podemos leer. Juan 8, 56 al 58 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Está hablando a los fariseos. Les está diciendo que Abraham anheló ver el día de la llegada del Mesías.
y que lo vio llegar y se gozó cuando le fue revelado que un día iba a venir este enviado, este Cristo, para resolver el problema espiritual de toda la raza humana. Verso 57 de Juan 8. Le dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Les dijo Jesús: de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Cristo ya les había dicho quién era Él a los judíos. Cristo se los dijo en más de una ocasión. Él les reveló que Él era el enviado de Dios. Les dijo claramente que Él era el Cristo. Pero los fariseos no podían creer esto. Entonces, en este milagro del hombre ciego de nacimiento, los fariseos se enfocaron en la ceremonia del sábado, antes que reconocer quién era Jesús realmente. No les importaba saber quién era Jesús realmente. Les importaba más la liturgia. Les importaba más guardar un día. Les importaba más que no se quebrantara la tradición de los ancianos. Les interesaba más toda su ceremonia judaica, pero no les interesaba reconocer quién era Jesús realmente. Vayamos al capítulo 9 nuevamente, Juan 9, versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 16. Entonces, uno de los fariseos le decía: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Los fariseos, al ver el milagro de aquel hombre que no veía desde su nacimiento y que ahora está viendo, los fariseos se enfocan en guardar el sábado. Y dicen: este hombre que hizo este milagro no puede venir de Dios, no es de Dios, porque no está guardando el sábado, porque el milagro sucedió el día sábado. Entonces, los fariseos estaban ciegos espiritualmente. Aquel hombre era ciego físico, pero los fariseos eran ciegos espirituales. En realidad es más grave la ceguera espiritual, porque no nos podemos dar cuenta de quién es ese Jesús como el Cristo. Así que Satanás va a mantener la intención siempre de oscurecer el Evangelio, para que el entendimiento de los incrédulos no se abra a la revelación de Jesús como el Cristo. Entonces podemos ver cómo Satanás seguía haciendo su obra con aquellos que conocían la ley de Moisés, conocían el Antiguo Testamento, conocían la Torá, conocían los profetas, conocían los salmos, conocían todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos ahora están enfocados en guardar una liturgia, en guardar una religión, pero no les interesa saber si realmente dice que está frente a ellos es el Mesías, Cristo, que había prometido Dios. Nos podemos dar cuenta entonces que la luz natural no cura la ceguera. La luz natural no cura la ceguera, porque la ceguera espiritual está allí. Y aunque de verdad se haga todo esfuerzo, si espiritualmente no nos encontramos con Dios, el problema espiritual no se puede resolver. La ceguera espiritual va a continuar en la persona. No se deja de ser ciego por exponerse a una luz natural, aunque sea muy intensa. De verdad, usted puede tener a una persona ciega físicamente y exponerlo a una luz fuerte, intensa, y usted tal vez puede creer: si le pongo más luz, si le pongo una luz más intensa, va a ver. Pero el ciego físico no se va a curar con una luz, por muy intensa que sea. Es que la luz natural no resuelve el problema de la ceguera, no lo resuelve. Así que muchos pueden estar expuestos a la luz, muchos pueden conocer de la Biblia, muchos pueden conocer de todo lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, pueden estar expuestos a la luz, pero en realidad, si Dios no obra con su revelación, no se le pueden abrir sus ojos espirituales. Aquellos hombres creían y cumplían liturgia de una religión que ellos guardaban, y lo hacían muy fervientemente, pero no podían reconocer al Mesías Cristo que ahora tenían frente a él. Esto es la ceguera espiritual. Es mucho más grave que la ceguera física al final. Estos fariseos enseñaban que un niño podía pecar en el vientre. Eso era lo que ellos enseñaban. Aún antes de nacer, el niño puede pecar estando en el vientre.
o puede recibir el pecado de sus padres, y entonces tiene que sufrir toda su vida el castigo por su pecado prenatal o parental, y así lo creían ellos, así lo enseñaban. Alguien puede pecar desde el vientre de la madre, pero no se daban cuenta del pecado original. Ellos no entendían el pecado original. Ellos no podían darse cuenta de verdad que el pecado más grave que el ser humano tiene es estar separado de Dios. Es el pecado original, el que el ser humano quedó separado de Dios. Esa es la esencia del problema espiritual del ser humano. Pero ellos no se podían dar cuenta de eso. Incluso los discípulos que andaban con Jesús creían igual que los fariseos enseñaban. Por eso es que los mismos discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó? ¿Este? ¿En el vientre pecó este por estar así? ¿O fueron sus padres los que pecaron para que este esté así? Jesús vino a enseñar que eso no era posible. Que no era ni el niño, ni el hombre aquel, ni sus padres los que habían pecado, sino que en realidad esto era para que la gloria de Dios se manifestara y se diera a conocer con el propósito de Dios que Jesús era el enviado de Dios. Así es el ser humano cuando se encuentra separado de Dios. Puede creer muchas cosas. De verdad, la gente hoy cree muchas cosas, pero no pueden reconocer su problema espiritual. No pueden entender cuál es el problema espiritual de toda la raza humana. Es que están ciegos espiritualmente. Y aquel hombre ciego de nacimiento tampoco podía reconocer cuál era su problema. No eran sus padres, no era él mismo, no, su problema era espiritual. Y entonces ese hombre ciego representa al ser humano separado de Dios, ciego totalmente también. Pero por mucho esfuerzo que hiciera, la luz natural no cura la ceguera. Entonces Jesús va en busca de este ciego de nacimiento. Y podemos ver en Juan capítulo 9 y versículo 7 qué fue lo que él hizo. Después de que sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego de nacimiento? Jesús le dijo: no, ni sus padres ni él han pecado. Él está así para que el nombre de Dios sea glorificado. Y entonces en el verso 7, Juan 9, 7, dice: luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Aquí está algo interesante. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Sencillamente le dio una instrucción, le dio una palabra a este hombre y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Lávate. El hombre podía creer lo que Cristo le estaba diciendo o no podía creerlo. Podía obedecerlo o no podía obedecerlo. Habían otros estanques en ese lugar, pero este estanque es específico y se llama estanque de Siloé. Y en el hebreo, Siloé significa el enviado, el que fue enviado. Es decir, Jesús le está diciendo a este ciego que vuelva al agua del enviado, que vuelva a lavarse con el agua del enviado, con la palabra del enviado, con la palabra del Mesías, con la palabra del Cristo, con la palabra de ese Jesús que está frente a él, quien es el enviado de Dios. Esto es lo que le está diciendo Cristo: lávate en las aguas del enviado, lávate en las aguas del Mesías Cristo, lávate en esas aguas. Aquel hombre podía creer o no creer, obedecer o no obedecer, pero aquel hombre fue al estanque del enviado y se lavó. Y dice la Biblia que regresó, pero con sus ojos abiertos. Juan capítulo 9, en la primera parte del versículo 4 y en la segunda parte del versículo 5, dice: debemos llevar, Cristo le dijo a sus discípulos, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Él está diciendo: yo soy el enviado, yo soy el estanque de Siloé, en mí se cumple el estanque de Siloé, yo soy el enviado de Dios, así que
debo llevar a cabo cuanto antes las tareas que Él me envió, que Él me encargó. Por eso es que me envió, porque me encargó sus obras. Así que debo hacerlas rápidamente. Luego en el versículo 5, en la segunda parte dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él está diciendo, yo soy el que puedo abrir los ojos de los ciegos. Yo soy la luz verdadera. Yo soy la luz que quita la ceguera espiritual. Este es el mensaje que Cristo está dando a sus discípulos a través de aquel hombre ciego de nacimiento. Entonces, reconocer a Jesús como el Mesías Cristo, en realidad para esa época, era correr mucho riesgo. Era en realidad correr mucho riesgo. Primero, significaba que si alguien reconocía que Jesús era el Cristo, podía ser excomulgado del templo, es decir, quedar fuera de todo. Se volvía alguien marginado totalmente en medio de la cultura hebrea. Era alguien que lo sacaban de en medio de la cultura hebrea por haber quebrantado ese punto. Y entonces era alguien que era sacado del templo y se quedaba fuera de todo. No se le tomaba en cuenta, ni siquiera se le hacía funeral al morir. Se le consideraba un maldito. Eso era en realidad. Pero si leemos Juan 9, el Evangelio de Juan capítulo 9 verso 20 al 23, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que está pasando en este momento. Dice Juan 9, 20, 23, sus padres contestaron, sabemos que Él es nuestro hijo y que nació ciego. Aquí los fariseos no creían. Los fariseos del templo no creían que Jesús fuera el Cristo que lo hubiese sanado. Y entonces van a traer a los padres de este hombre ciego de nacimiento. Y le preguntan, ¿es este su hijo? ¿Nació ciego de verdad? Y sus padres confirmaron, Él es nuestro hijo y nació ciego. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Los padres no sabían nada. Pregúntenselo a Él. Ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso, oigan. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Cristo sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a Él. Había una amenaza. Si tú reconoces que Jesús es el Cristo, sos expulsado de la sinagoga. Eso significa que en tu muerte no habrá funeral. Eso significa que nadie te tomará en cuenta. Eso significa que te vamos a ignorar toda la vida. Eso significa quedar fuera de todo el contexto de esta religión, del judaísmo. Eso significaba reconocer que Jesús es el Cristo. Este era el contexto. Llegan los padres del hombre ciego de nacimiento y dicen, en realidad nosotros no sabemos quién lo hizo. Si es nuestro hijo, nació ciego, pero no sabemos quién lo sanó. Y dijeron esto por temor a que los sacerdotes judíos los excomulgaran de la liturgia del templo. Así que reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías, era de mucho riesgo en realidad. Era algo muy riesgoso. Sin embargo, este ciego daba testimonio de que Jesús en realidad era el enviado, era el Mesías, no importaba. Aquel hombre ciego daba testimonio. En Juan 9:11 usted empieza a leer y él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Ahora puedo ver. Ese Jesús, al que llaman Jesús, Él me dijo esto y yo solo lo obedecí, yo solo creí. Fui al estanque del enviado, me lavé y ahora puedo ver. Entonces le decía, explícanos, ¿qué te hizo? Le decían los fariseos, pues solamente me lavé en el estanque de Siloé, solamente creí la palabra que me dio y entonces pasó esto, ahora puedo ver. Este hombre estaba diciendo que ese Jesús exactamente era el enviado de Dios, porque podía hacer este tipo de señal. En Juan capítulo 9, versículo 17, luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego, lo volvieron a llamar.
no conformes todavía, lo volvieron a llamar. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Le preguntaron. Ahora ya no le preguntan si lo sanó. Ahora está diciendo, ¿y qué opinas tú de ese que te sanó? Ahora están reconociendo que sí lo sanó, pero quieren saber qué es lo que este hombre ciego, antes ciego y ahora que puede ver, piensa de ese que lo sanó. Y le preguntan, ¿qué opinas del hombre que te sanó? Y él dice, creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Creo que es un profeta, creo que es un profeta, de verdad, ese hombre es un profeta. Entonces se enojaron con él. Los fariseos se enojaron porque este hombre había dicho que Jesús era el que lo había sanado como el enviado de Dios, y ahora está diciendo, este es un profeta. Lo está reconociendo como el profeta, lo está reconociendo como el enviado de Dios. Juan capítulo 9, verso 30 al 33, lo llaman otra vez. Y le respondió aquel hombre y les dijo, por cierto, una cosa maravillosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea él, pero a mí me abrió los ojos, a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a este oye Dios. Si hace su voluntad, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye Dios. Verso 32. Desde el siglo no fue oído que abriera alguno los ojos de uno que nació ciego. Es decir, esto no ha pasado antes. Esto no es algo que se vuelva a repetir. Esto que ustedes están viendo es algo maravilloso. ¿Acaso este hombre no tiene a Dios con él? Y les dijo, si este no fuera venido de Dios, no pudiera hacer nada. Él viene de Dios, Él es el enviado de Dios, Él es el profeta de Dios, Él es el Cristo, le está diciendo. Aquel hombre ciego daba testimonio de que Jesús en realidad es el Mesías, el Cristo, a pesar de los riesgos que estaba corriendo al confesar que Jesús era el Cristo. ¿Y entonces qué pasó? Lo que tenía que pasar. Este hombre es excomulgado de la sinagoga, pero es encontrado por Dios. Interesante, porque el evangelio de la Biblia nos lleva muchas veces a ser sacados de los templos, nos lleva muchas veces a ser abandonados por aquellos que antes estaban en los templos. Y pareciera que fuera algo que fuera como decir, bueno, los que estaban conmigo ahora ya no están por causa del evangelio. Y no es que nos gloriemos por eso, no. Es que nos damos cuenta cada vez que esto pasa, que en realidad esto es el evangelio. Aquel hombre fue excomulgado de la sinagoga, pero fue encontrado por Dios. Es que la revelación de Jesús el Mesías Cristo es lo más grande que podemos tener, sin importar si nos sacan de los templos. Si podemos creer que Jesús es el Cristo, de verdad, lo demás es secundario. No callaremos al proclamar que Jesús es el Cristo. Es que el milagro de la revelación sucedió en la vida de aquel hombre ciego de nacimiento. Le fue revelado el evangelio, le fue revelado quién era ese Jesús que estaba frente a él. Vamos a ir al versículo 35 al 38 de Juan 9. Y dice de la manera siguiente: oyó Jesús que le habían echado fuera. Él se enteró que aquel hombre que había sanado ahora ha sido excomulgado de la sinagoga, ahora ha sido echado fuera. Y entonces dice el verso 35: y hallándole, lo fue a buscar. Jesús lo fue a buscar. Lo sacaron de la sinagoga, vamos a buscarlo. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta fue la pregunta que Cristo le hizo a este hombre que había sido sanado de su ceguera desde su nacimiento. Versículo 36 de Juan 9. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? La pregunta es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él responde: ¿quién es, Señor, para que yo pueda creer en él? Muéstramelo, yo quiero creer en él, yo quiero creer en él, dime quién es. Y le dijo Jesús: y le has visto, y el que habla contigo, él es.
Y él dice, creo, Señor, y se postra y lo empieza a adorar. Aquel hombre era un discípulo del Cristo, se había encontrado con su maestro. El maestro lo había ido a buscar y lo había sanado la primera vez en su primer encuentro, pero en el segundo le revela quién es él. Se le revela como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo enviado de Dios. La revelación muchas veces viene de esa manera. Empezamos a entender el Evangelio, pero la luz se va haciendo cada vez más intensa, y entonces llega un momento en que nos encontramos con el Cristo. Esto le pasó a aquel hombre. Así que dijo, Señor, yo creo, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el enviado de Dios. Creo que tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que lo empezó a adorar. Es mejor quedar excomulgado de la sinagoga, pero con Dios, con la revelación del Cristo, y no metido en la sinagoga, muerto espiritualmente. Si podemos ver entonces, este pasaje de la Biblia nos habla de la ceguera espiritual. Y podemos ver que esto en realidad no era algo que se podía resolver médicamente. El hombre ciego desde nacimiento no tenía una solución humana, no tenía una respuesta de la ciencia en su tiempo, no tenía una respuesta moral de parte de sus padres, no tenía una respuesta de la religión de parte de los fariseos, no había ninguna respuesta a su problema. Él era ciego. Así es la ceguera espiritual. No es algo que se pueda resolver médicamente, tampoco se podía resolver litúrgicamente. Los fariseos no podían hacer nada por aquel hombre ciego de nacimiento. No por la liturgia de la ley o la liturgia del templo este hombre iba a volver a ver. No se podía resolver litúrgicamente. Tampoco se podía resolver con actos de justicia propia. No es porque aquel hombre fuera un gran hombre justo que iba a recibir la vista. No, que así es el hombre separado de Dios. El hombre ciego no puede hacer nada para resolver su problema de maldición. Ser ciego en el tiempo de Cristo era una maldición, era estar bajo maldición. No se podía entrar al templo a adorar a Dios porque era un maldito. Así que aquel hombre ciego no puede hacer absolutamente nada para resolver su problema de maldición. Si Dios no lo busca, nunca dejaría de ser ciego y maldito. ¿De qué nos está hablando entonces este pasaje de la Biblia? Nos está hablando del problema de la ceguera del ser humano, la ceguera espiritual. Esto es el problema espiritual del ser humano. Solo Dios lo puede resolver a través del Evangelio que dejó en su palabra. No es que se pueda resolver médicamente. No es que se pueda resolver litúrgicamente el problema espiritual. No es que se pueda resolver con actos de justicia propia. No se puede resolver. Solamente hay una manera de resolver el problema espiritual, de la ceguera espiritual representada acá. Solamente hay una manera, es encontrarse con Dios. Y aquel hombre fue buscado y encontrado por Dios. Así que de esto nos está hablando este pasaje de Juan 9. Jesús es Cristo. En realidad es el Evangelio. El Evangelio es Dios buscando al ser humano perdido. Esto es el Evangelio de la Biblia. No es que el ser humano tenga la intención siquiera de buscar a Dios. No la tiene. Dios tiene que ponerle el querer como el hacer, dice la Biblia, para que busque a Dios. No hay ni uno que busque a Dios, dice la palabra. No hay ni uno que tenga la intención de buscar a Dios. Entonces, Dios busca al ser humano perdido. Esto fue lo que Cristo hizo con aquel hombre ciego de nacimiento que no puede resolver su problema, pero Cristo lo vino a buscar. ¿Cuál es la enseñanza entonces que nos deja este pasaje? Es que Dios vino a buscar al ser humano perdido, ciego, que no puede hacer nada por resolver su problema espiritual. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano por sí mismo no puede buscar a Dios. Por eso es que Jesús buscó a aquel hombre ciego de nacimiento en dos ocasiones. En dos ocasiones. La primera vez lo sanó físicamente. Y después lo fue a buscar para revelársele como el Cristo, como el Mesías, como el enviado.
como el Hijo de Dios. Algunos, cuando alguien no puede creer el Evangelio después de que se lo han presentado, los desechan. Los llaman hijos del diablo, los condenan. Pero Cristo no hizo esto. Cristo lo encontró y lo sanó. Y luego lo volvió a buscar para revelarle quién era Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para condenar a la gente? No, tenemos que llevar el Evangelio. Esto fue lo que Cristo hizo. Buscó a aquel hombre ciego en 2 ocasiones. La primera lo sanó físicamente, y en la segunda se le reveló como el Mesías Cristo, que vino a resolver el problema espiritual del ser humano, resolviendo la separación del hombre con Dios. Si ustedes se dan cuenta, Cristo sanó físicamente a aquel hombre, pero luego lo sanó espiritualmente. Ya no era necesario que lo buscara, si fuera solamente algo físico. Pero el problema del ser humano no es solamente físico. El problema más grave del ser humano es de tipo espiritual, es que está separado de Dios y necesita encontrarse con Dios, y solo hay un camino, es a través de creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto fue lo que hizo este hombre, y cuando lo reconoce, le dice: sí, sí Señor, sí creo, y lo adora como el Hijo de Dios, como el Mesías, el Cristo que había venido. Mis amados hermanos, Jesús es el Cristo. Él es el Cristo. No olvidemos para qué se escribieron las obras de poder en la Biblia. No lo olvidemos. Llevan un propósito, para que creamos. Así que cada vez que vayamos a la Biblia y nos encontremos con alguna obra de poder, entendamos cuál es el mensaje de esa obra de poder, y nos vamos a encontrar nuevamente con el Evangelio. Todo lo que Cristo hizo es para que creamos que Él es el Cristo. No olvidemos quién es el enviado de Dios. Aquí se revela como el enviado de Dios. Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. No hay otro enviado de Dios. Es Cristo. Es Cristo. Y que luego vino el Espíritu Santo. Claro, después de la muerte y la resurrección de Cristo, fue enviado el Espíritu Santo, que vino a dar testimonio de este mismo Cristo. Así que podemos entender que Jesús es el Cristo. No olvidemos cuál es el mensaje de toda la Biblia. No lo olvidemos. El Evangelio es el mensaje de toda la Biblia. No son los milagros, no son las señales, no son los portentos, no son las maravillas, no son esas grandes cosas que puedan suceder hoy en el nombre de Dios. No, no es eso. Es el Evangelio. Es el mensaje de toda la Biblia. Incluso hay un pasaje de la Biblia que dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les diré: nunca los conocí, apartados de mí, malditos. Entonces, de verdad, no olvidemos que el mensaje de toda la Biblia es uno solo: es que Jesús es el Cristo, el Evangelio, no otra cosa. Podemos predicar de los milagros y desviarnos del Evangelio. Es que los milagros llevan a Cristo, no al hombre, sino a Cristo. Tenemos que entender entonces en toda la Biblia que Jesús es el Cristo. No olvidemos de cumplir la voluntad de Dios, que es la evangelización mundial. ¿Y cómo es que se cumple esto? Con el Evangelio, solamente creyendo que Jesús es el Cristo. Por eso Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién trata el Evangelio? Solamente de Cristo. Así que solo Jesús es el Cristo. No hay otro Cristo. No hay otro Mesías. Solo Jesús vino a la cruz y a la resurrección. Solo Él vino para que el ser humano se pueda encontrar con Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Y en cualquier parte de la Biblia usted debe encontrarse con este mensaje, no con otro mensaje, no con algo que le motive humanamente, no, sino que con la vida que da el Evangelio, con la vida que da el Espíritu a través de la palabra del Señor. Así que le animo en el nombre de Jesús el Cristo a que de verdad nos encontremos con el Evangelio todos los días de nuestra vida, y que ese Evangelio pueda entrar a nuestra vida cada día.
reconociendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y cuando veamos suceder obras de poder, porque no las podemos detener, no las podemos negar, están ahí. Cuando usted vea que Dios haga una obra de poder en su vida o con alguien más, entienda una cosa. Esto está pasando para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo bendigo en esta ocasión y quisiera finalizar orando en este momento. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el Evangelio que nos ha revelado en toda tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver en este pasaje, Señor, de la Escritura, cómo Jesús sanó a aquel hombre ciego de nacimiento, Señor. Eso nos dice, Padre, cuál es la condición del ser humano, que solamente puede, Señor, tener una respuesta cuando se encuentra contigo. Jesús es el Cristo. Él vino a demostrar, Señor, que Él es el Cristo y que Él puede hacer los milagros, pero eso no es lo más grande. Eso no es lo más importante, sino que podamos creer que Él es el Cristo. Y Señor, que podamos aferrarnos a esta fe, que podamos creer que Jesús es el Cristo exactamente, Padre, y que en toda la Escritura, Señor, podamos ser iluminados con tu Santo Espíritu, Señor, para tener esa revelación todos los días, para que esa revelación entre a nuestra vida, Señor, entendiendo en toda tu palabra que Jesús es el Mesías, el Cristo, para cada uno de nosotros, Señor. Oro, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Señor. Señor, que no importe lo que los hombres puedan hacer, que no importe, Señor, como aquel hombre ciego de nacimiento que fue, Señor, sanado y que no le importó ser excomulgado de la sinagoga. Él lo que se había dado cuenta es que ese Jesús en realidad era el profeta de Dios, era el enviado de Dios, era el Mesías, era el Cristo, era el Shiloé de Dios, Señor. Que no importe todo lo demás, sino que podamos fijar nuestra mirada en ese autor y consumador de la fe. Maranatha, Señor. Jesús es el Cristo. Oro todo, Señor, en ese nombre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Bendiciones.